Nunca imaginé que un millonario encontraría en la empleada la voz que cambiaría su vida. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba pesado, como si el mundo estuviera aguardando un susurro. Estaba en la gala más exclusiva de la ciudad, rodeada de sonrisas tensas y risas forzadas. Las luces brillaban, reflejando sobre los trajes de seda y joyas que llevaban puesta la élite. Pero yo solo era la empleada, la que servía copas de champagne, la que limpiaba las migajas de la opulencia. Era extraño cómo podía sentir el lujo, cómo sus olores me envolvían, pero no me pertenecían. Vi cómo Jaime, el multimillonario, se movía por la sala, abierto y atractivo. Su sonrisa era un rayo de sol en medio de ese frío mar de superficialidad. Él era un ídolo. Todos querían su atención. Sus palabras eran promesas y sueños. Sin embargo, su mirada era sombras, un brillo que parecía perdido en la multitud. Yo había estado allí, de pie, con las manos temblorosas mientras servía a los invitados, sintiendo cada mirada de desprecio o curiosidad. No pertenecía a ese mundo. «No te acerques a él», me susurró una compañera, preocupada. Pero había algo en la forma en que me miraba, un atisbo de anhelo. Era por eso que, cuando dejé caer una copa y el cristal estalló como mi corazón, no supe sino correr a disculparme. Cuando llegué a él, todavía sintiendo la presión de las miradas en mi espalda, nuestras miradas se encontraron. Sus ojos eran como un océano, profundos, llenos de secretos sin resolver. «No te preocupes», dijo, su voz un susurro bajo la música. A veces, las cosas se rompen para darnos libertad. En ese instante, supe que había algo más en él, algo que lo mantenía cautivo y así, en medio de risas y lujuria, en la brecha de nuestras vidas, mis labios se movieron. La voz que nunca pensé usar. Siempre hay una forma de volver a ensamblar las piezas, Jaime. El silencio llenó el espacio. Él se quedó mirándome, sus labios entreabiertos, como si no pudiera procesar mis palabras. Temí haber cruzado una línea. Su risa se desvaneció, transformándose en una expresión de sorpresa. «¿Cómo sabes mi nombre?» Y entonces, la tensión era palpable, como si todo pudiera estallar con un simple susurro. Nuestras vidas estaban enmarcadas por un instante tan extraño que cambiaba todo o tal vez nada. Pero el aire estaba cargado de un nuevo tipo de esperanza, tan bellamente aterradora. Él dio un paso hacia mí. Mi respiración se detuvo. Lo que iba a decir en ese momento podría ser lo que lo llevara a la luz o a la oscuridad. Tenía que confesar lo que había sentido. Pero en ese momento, una mano se posó en su hombro y nuestra conexión se rompió. Me giré, el frío corrió por mi columna. Era un amigo suyo, el aplauso a su llegada retumbó en mis oídos. La oportunidad se esfumó y el brillo en su mirada se perdió, llevándose consigo mis sueños. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera llegado? Me pregunté, mientras mi pecho se encogía, el eco de la música se mezcló con mi confusión. Sabía que esta había sido solo la primera de muchas decisiones que cambiarían nuestros destinos, pero ¿cómo podría yo, una simple empleada, ser la voz que cambiaría la vida de un millonario? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para asegurarte de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y dime en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El aire de la gala se volvió aún más denso tras la interrupción. La música seguía sonando, pero para mí había dejado de tener sentido. Sentía que el piso de mármol brillaba por debajo, pero mis pies se encontraban atrapados en un lodo emocional que dificultaba cualquier movimiento. A lo lejos, veía a Jaime reanudar la conversación con su amigo. Su risa profunda resonaba como un eco lejano, recordándome mi insignificancia en ese mundo. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de mí. ¿Por qué había hablado? ¿Por qué había dejado que impulsos innatos hablasen sobre mi dolorosa situación? Sentí las miradas curiosas a mis espaldas, sus silenciosos murmullos llenaban el aire,
Y yo solo quería desaparecer. Por un momento, caí en la trampa del anhelo de ser vista, de ser apreciada. Pero recordé que, por mucho que me hubiese atrevido a acercarme, él era un mundo del que yo formaba parte solamente como sombra. A medida que la noche avanzaba, las risas y brindis continuaban. Decidí que debía alejarme, buscar un rincón en el que pudiera respirar de nuevo. Con el corazón aún latiendo desbocado, me escabullí hacia una terraza. El aire fresco golpeó mi rostro, como un soplo reparador que me decía que aún había un hilo de vida en mí. La ciudad se iluminaba como un tapiz de estrellas, y mientras observaba la distancia, una sensación de melancolía me abrazó. Pude escucharme pensando que mi voz nunca podría atravesar la burbuja dorada que rodeaba a Jaime. Pero justo cuando me abrumaba el desánimo, escuché el suave sonido de pasos detrás de mí. Era Jaime. Esta vez, no había sonrisas vacías, ni palabras en vano. Su rostro reflejaba confusión y una tenacidad que encendía la chispa de mi esperanza. —¿Por qué te has ido? —preguntó, su voz suave como un susurro que invitaba a abrir mi corazón. —No pertenezco aquí —respondí, erguida, pero con una vulnerabilidad que me hacía querer protegerme. Soy solo la empleada, y tú, eres un millonario. Y eso define nuestra existencia, ¿verdad? —me contestó, un leve gesto de frustración marcando su voz. No puedes viabilizar tu valor por lo que los demás piensan. La verdadera riqueza se encuentra en la autenticidad, en las conexiones que creamos. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por un instante el tiempo se detuvo. Sentía que cada palabra que pronunciaba sentía como si abriera una puerta al principio del entendimiento. Eso suena hermoso, pero ¿te das cuenta de lo fácil que es decirlo desde tu posición? Le respondí. Me resulta difícil ver el valor en mí cuando las relaciones se tiñen de interés. Quizás ese es el problema, dijo, acercándose más. Te he estado observando y hay más en ti que lo que todos han decidido ver. Siento que eres capaz de ver más allá de mi fachada, de mis posesiones. Sus ojos eran como un rayo de esperanza, y sentí como mi propio corazón se abría un poco más ante su sinceridad y en ese momento, una revelación marcó un hito en mi entendimiento. Si sientes eso, Jaime, si hay algo en mí que quieres conocer, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué todos estamos encadenados a estas etiquetas? La pregunta coló en el aire y Jaime quedó en silencio. Se veía atrapado en sus pensamientos, como si la noche hubiese puesto en duda todo lo que había conocido hasta ahora. La tensión entre nosotros crecía. Era la esencia de dos mundos que apenas comenzaban a tocarse. Sin embargo, un nuevo ruido rompió la magia. Un grupo de socios de Jaime se acercó por detrás, risas y chismes resonando de nuevo. Nos miraron como si fuéramos piezas de un rompecabezas que no encajaban. Su atención volvió a desviarse, y mi pecho se sintió como si se estuviera hundiendo de nuevo en lo que parecía el inevitable final de algo que apenas había comenzado. Al girarme, escapando del roce de sus miradas, sentí un tirón en mi corazón. A veces, lo que se queda en las sombras es el deseo más genuino de ser visto. Mientras me alejaba, sentí que la distancia entre nosotros se ampliaba, aunque deseaba, con todas mis fuerzas, que se cerrara cuando las puertas de la terraza se abrieron de nuevo y volví a la sala. Mi corazón latía con la revolución de lo desconocido. Pero sabía que había dicho algo que resonaba en él, algo que se podía volver a encender en el momento preciso. Sin embargo, la oscura realidad también trazaba un camino rebosante de dudas. Esa noche estuvo marcada por preguntas, pero también por una conexión que se había esbozado en un clima de incertidumbre. Lo que Jaime no sabía era que su vida se tornaba cada vez más complicada, y las decisiones que debía tomar pronto lo enfrentarían a un dilema. Yo podría ser la voz que lo ayude a ver más allá de su opulento mundo, pero también podría ser el ancla que lo lleve al abismo. Mientras mis pasos resonaban en el mármol, sentía que un nuevo capítulo empezaba a escribirse, lleno de vulnerabilidad y fragilidad, un eco de lo que aún estaba por venir. El silencio entre los dos mundos se había transformado en un murmullo persistente. Aunque el ajetreo de la gala continuaba en el interior, mi mente giraba en torno a la fugaz conexión que había compartido con Jaime en la terraza. Me instalé en una esquina sombría de la sala, lejos de la multitud, con un vaso de agua en mis manos que apenas tocaba mis labios. Fue entonces cuando me percaté de que el tiempo no se detuvo,
Y la celebración no se detendría por mis dudas o mis sentimientos en conflicto. Finalmente, el grupo de socios dejó de hablar de mí, pero su desprecio se sentía como una sombra persistente. Observé a Jaime desde la distancia, iluminado bajo los candelabros, riendo con confianza mientras su vida se desplegaba ante él. Durante segundos hirientes, me pregunté si podría romper las cadenas que ataban nuestras realidades. La voz de Jaime regresó a mi mente. La verdadera riqueza se encuentra en la autenticidad. Atrapada entre la lógica y la emoción, su mensaje resonaba dentro de mí. Pero, ¿acaso había un lugar para mí en un mundo que parecía estar hecho solo de superficialidad? El ansia de pertenecer chocaba con la realidad de mi insignificancia. Fue entonces cuando la puerta se abrió de nuevo y un destello de luz me deslumbró. Una figura familiar emergió. Clara, una antigua amiga de la universidad. Su energía siempre había sido contagiosa, y en este momento me recordó que había vida más allá de esta gala. «Mira a quién tenemos aquí». «La estrella fugaz de la noche», dijo, con su veloz sonrisa que iluminó la penumbra. «Clara», la saludé, esforzándome por desconocer lo agridulce de la realidad que mediaba entre mi deseo de ser vista y la angustia que me envolvía. «Estoy aquí, pero no creo que brille como tú, no seas modesta. Tienes ese brillo especial y más ahora que nunca, al haber dado un paso al frente. Elocuente y fuerte». «Me di cuenta de que estabas conversando con Jaime», dijo, levantando una ceja. Un nudo se formó en mi garganta. Fue solo un instante. «La gente no deja que los sentimientos interfieran en sus vidas», afirmé, pero mis pensamientos estaban enredados. Imperceptiblemente, Clara había puesto el dedo en la llaga. Ella había servido como mi ancla a la realidad, recordándome que mis deseos eran irrelevantes en este mar turbulento. «El mundo de Jaime es un lugar diferente», añadí. «No creo que haya espacio para mí. ¿No es eso el desafío?» «Romper la barrera de expectativas que nos hemos impuesto», respondió Clara, imbuida de determinación. «¿Y si te salvaras de tu propia oscuridad?» «Nunca lo sabrás si no te das la oportunidad». «No más sombras. Atrévete a brillar». Su entusiasmo iluminaba cada palabra, y aunque sabía que su intención era alentadora, una revolución de emociones me sacudió. A veces, escuchar una voz amable puede abrir grietas en el muro que nos hemos construido. Pero también había una voz interna que me decía que cualquier movimiento en esta dirección podría llevar a un dulce naufragio. El sonido de la música se intensificó, y la chispa de la celebración retumbaba en cada rincón. En un intento de reprender mis dudas, me vio absorta en la visión de Jaime, quemando pregones en su mundo dorado. «Ese hombre», comencé, pero no encontré palabras adecuadas para definirlo. La realidad era que en su presencia el miedo y la atracción bailaban en cardan de sensaciones. «¿Te gusta?», preguntó Clara, externando curiosidad, como si estuviese lista para ayudarme a hacer una elección. Las palabras quedaron atrapadas entre el deseo y el momento. «Me gustaría conocerlo», confesé por fin, al borde de propiciar una revelación que daría nuevo sentido a nuestras interacciones. Fue a partir de esa admisión que supe que el lado oscuro de estar predispuesta a ser vista también significaba abrir puertas a todo lo que podría implicar. Y en ese instante, paralelamente, un nuevo rayo de esperanza y miedo se entrelazó. «Entonces, hazlo. Sal y habla con él», me animó Clara. Su aliento lleno de vida me empujó a dar un paso hacia adelante. «No dejes que tus inseguridades se interpongan en el camino de tu verdad». Pero antes de que pudiera detenerme a pensar, ella ya me había empujado de nuevo al centro de la sala. La multitud parecía dispersarse en un giro doctrinal hacia la minuciosidad del show que está por venir. Mi corazón tambaleó. La distancia que una vez parecía un abismo entre mí y Jaime, ahora se acortaba. La música envolvía cada rincón, y cuando volví a cruzar miradas con Jaime, sentí como una corriente eléctrica recorría entre nosotros. Podía ver que sus ojos brillaban con curiosidad e interés, pero también con un atisbo de algo más profundo que transgrecia y la superficialidad del gala. Pero antes de que pudiera acercarme, vi una figura que provocó un chispazo en mi pecho. Era Amelia, una socia de Jaime, conocida por su ambición y manipulaciones. Procedía decidida hacia él, y su mirada se posó sobre mí con desprecio absoluto. Sentí que la confusión se traducía en un claro mensaje: él no me necesita.
Ella era un recordatorio escalofriante de la realidad que existía en los márgenes de esta vida de opulencia. Entonces, pudo haber sido el impulso de la música o la determinación de Clara, pero dejé de dudar. Tenía que dar este paso. En un movimiento resuelto, comencé a avanzar hacia Jaime, cuestionando mi decisión y valor al mismo tiempo. Alzando la barbilla, lo que parecía un indefenso grito de insatisfacción se convertía en un estruendo de deseo por el cambio. Pero jamás imaginé que un oscuro secreto empezaría a desnudarse en ese momento. La sombra de Amelia fluyó alrededor de mí, y sentí que la desconfianza despertaba en los ojos de todos. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el tumulto que podía desatarse? El caos estaba por llegar y con cada paso, el hilo de esperanza y los deseos se mezclaban entre la rentabilidad y la traición. En el fondo, sabía que ya no se trataba solo de mí, sino de cómo lo que yo creía que eran deseos podría transformarse en las chispas de un profundo cambio. La conexión con Jaime no era solo un deseo personal, evidente que sobrevolaban tormentas que podrían cambiarlo todo. El aire estaba cargado de incertidumbre mientras avanzaba, mis pasos resonando en el mármol pulido del salón. La visión de Jaime se tornaba más nítida, sus gestos despreocupados y su risa envolvente. Sin embargo, el peso de la mirada de Amelia en mi muñeca pareció anclarme en su desdén, haciéndome dudar por un segundo. ¿Acaso me arriesgaba a interrumpir su mundo perfecto, pero ya no había vuelta atrás? Clara me había dado valor, y quizás era tiempo de que yo misma lo reclamara. Al menos, eso me repetía a cada paso hasta que estuve justo frente a él. La música pulsaba como un corazón acelerado, y sentí que este momento era todo menos trivial. «Hola, Jaime», logré articular, sintiendo cómo las palabras se acomodaban en la atmósfera cargada de expectativas. Sus ojos, tan intensos y abiertos, reflejaban una mezcla de sorpresa y agrado que derritió un poco mi ansiedad. «Hola», respondió, con un tono cálido que me envolvió como una manta ligera, antes de que la sombra de Amelia se interpusiera. «Me alegra verte aquí». «He estado escuchando cosas sobre ti, cosas buenas», bromeé, intentando serenarme mientras recordaba el eco de las críticas susurradas en mi contra. «Sin duda, muy buenas», respondió con un guiño, pero su mirada se desvió hacia Amelia, que hacía su gran entrada con una sonrisa diplomática, como si supiera que estaba a punto de desatar turbulencias. «Jaime, cariño», comenzó Amelia con un tono excesivamente dulce que caldeó la atmósfera. «No puedo creer que estés hablando con ella». La palabra «ella» fue un susurro cortante, resaltando la distancia entre ambos mundos que, por un parpadeo, pareció desvanecerse. «Ella es una amiga», dijo Jaime, su voz firme aunque sus ojos brillaban con la esencia de la diversión. «Puedo hablar con quien quiera». La defensiva en su respuesta me sorprendió, dibujando una mueca de sorpresa en el rostro de Amelia. «Claro, claro», asintió con desdén, su mirada burlona aterrizando sobre mí. «Pero creo que algunos en la sala se preguntan si debes incluso dedicarle tiempo». «¿No crees?». Un escalofrío deslizó por mi espalda, y la multitud que una vez estaba abarrotada alrededor comenzó a despejarse como si el aire se hubiera vuelto denso. El murmullo de la gala se entrelazaba con mi inquietud. Las risas se desvanecían mientras el foco de atención caía sobre nuestro pequeño triángulo, invadiendo el espacio personal que había intentado tejer con apenas unas palabras. «Ella tiene más que ofrecer de lo que crees, Amelia», protestó Jaime, un destello de desafío brillante en su mirada. «Tal vez deberías considerar lo que implica ese desprecio». «No se trata solo de las apariencias», Amelia frunció el ceño, y en un instante sentí que la inseguridad invadía la pequeña burbuja que había logrado crear a mi alrededor. «Jaime, querido, ¿tú sabes que los negocios requieren de ciertos estándares?», sintió la obligación de acotar con esa determinación que venía atada a sus ambiciones. El ambiente se tornó denso. El mantre de mis inseguridades se elevó, empujándole en dirección contraria, incluso mientras Jaime mantenía su postura. Tenía ganas de gritar, de recordarle a Amelia que no era un peón en su juego, que ya no permitiría que su desprecio determinara mi valor. Las palabras revolucionarias que Clara había inyectado en mí parecían huir luego. Algo en la mirada de Jaime me devolvió a la hora. Era un fuego que prometía una lucha más grande, un horizonte lleno de potenciales. La chispa de conexión que había sentido antes se encendió de nuevo entre nosotros, como si nuestra intimidad se proyectara a través de la tensión. «¿Puedo invitarte a un trago?»,
preguntó Jaime, ignorando la dolorosa protesta de Amelia. Sus gestos eran suaves, pero la firmeza en su tono las entendí como un refugio. Me encantaría, respondí, dejando que la emoción me guiara. Cada palabra fue un paso hacia adelante. En un intento de dejar atrás el gris que había oscurecido mis pensamientos. Volveré enseguida, dijo, y mientras se alejaba, el eco de su promesa llenó el espacio, solo para ser interrumpido por Amelia, que alzó la mirada, ahora claramente molesta. ¿Te has creído que este es un juego?, articuló, destilando veneno en cada palabra. Debes saber que habrá consecuencias. Jaime no puede estar enredado contigo. No deberías intentar cruzar límites que no te corresponden. Las emociones brotaron, al igual que el fuego. Su aviso reverberó en mi mente, amenazando con apagar la conexión que acababa de nacer. Pero era en ese instante que comprendí, las cadenas no podían atarme si no se lo permitía. La determinación bella resonaba en mi interior, una rebelión feroz en contra de lo que otros dictaban. Amelia podría jugar sus cartas, pero yo tenía mi propia mano que jugar. Justo antes de que pudiera responder, escuché un grito que retumbó desde el centro de la sala. Me giré, identificando la fuente del alboroto. Un grupo de inversionistas se aglomeraba, las miradas desbordando confusión y preocupación. He estado buscando a Jaime. ¿Dónde está?, preguntó una mujer de la audiencia, el pánico ya comenzando a eclipsar el glamour que solía reinar. En ese momento, supe que cualquier vestigio de normalidad podía desbordarse, la calma antes de la tormenta. Justo cuando sentí que mi valentía se ponía a prueba nuevamente, Jaime regresó, y el desfile de acontecimientos se apresuraba como un torrente. La mirada en su cara, ahora tensa y alarmante, anunciaba que el caos estaba apoderándose del entorno a un ritmo vertiginoso. Podía perder tanto en un instante y a la vez ganar más de lo que jamás hubiera imaginado. El reloj marcaba una nueva hora, y no estaba lista para dejar que la incertidumbre dictara mi destino. Era como si el aire se hubiera vuelto opaco. La música se desvaneció y el murmullo de la multitud se transformó en un zumbido distante mientras todos se volvían hacia la fuente del alboroto. Observé a Jaime, cuyo semblante había cambiado drásticamente. Los ojos oscuros reflejaban una preocupación que antes no había visto. Un nudo en mi garganta se formó al notar que el momento que había estado esperando se desmoronaba. ¿Qué sucede?, pregunté, pero mi voz se perdió en el torbellino de murmullos. Jaime me miró, y la urgencia en sus ojos se hacía palpable. Es un problema relacionado con la inversión, dijo casi sin aliento, tratando de centrar su atención. Alguien ha filtrado información confidencial. Debo irme a resolver esto. El pánico se había apoderado de mis entrañas. Sabía que las relaciones industriales podían ser salvajes, pero pensé que esa parte de su vida no me afectaría. Sin embargo, la realidad era que estaba a punto de ser arrastrada no solo por los sentimientos, sino por las decisiones de un mundo que parecía girar en torno a la superficialidad. Debo ir contigo, ofrecí, aunque no estaba segura de que fuera lo correcto. Siempre había sido la persona que se quedaba al margen, la observadora cautelosa. Pero en este instante, tenía ganas de desafiar mi propia naturaleza. No, quedarte aquí será más seguro, dijo, su despreocupación floreciendo en la urgencia de sus palabras. Sin embargo, cuando echó un vistazo hacia Amelia, el brillo de confianza en su mirada se apagó momentáneamente. Voy a volver. Confía en mí como si pudiera confiar en ella, murmuré más para mí que para él, aunque sentía el tirón del destino a mi favor en este momento. Amelia no puede arruinar esto, agregó Jaime con firmeza, pero el miedo en su voz me hizo cuestionar la verdad. La mente de un empresario era un laberinto impenetrable, y yo solo quería ser parte del camino que seguía. Comencé, pero las palabras se desvanecieron en la niebla de incertidumbre. Prometo que volveré, insistió, y dejé que la energía de su voz me envolviera. Al final, asentí, aunque un pequeño retazo de duda se instaló en mi pecho. Se alejó rápidamente, y en el momento en que desapareció entre la multitud, el ambiente se tornó aún más inquietante. La charla chismosa entre los asistentes creció, ampliándose de unos murmullos preocupados a una cacofonía de especulaciones. Pude sentir los ojos de Amelia inspeccionando cada movimiento en busca del más mínimo indicio de debilidad en mí. Su presencia era como un peso sobre mis hombros, un recordatorio constante de la tensa batalla entre lo que deseaba ser y lo que se esperaba de mí.
Pese a que el suelo vibraba con la agitación de los inversionistas, el eco persistente de su desprecio apenas se había desvanecido. «Te advertí», dijo Amelia, acercándose con un aire de superioridad mientras la multitud se disolvía lentamente. «Tu presencia aquí no es más que un capricho pasajero para Jaime. ¿Realmente crees que tienes un lugar en su vida? Tu desprecio no me define ni me afecta», respondí, descubriendo en mí una fuerza que no sabía que existía. No permitiría que el veneno de sus palabras me afectara más. Su reacción fue de sorpresa, como si nunca hubiera anticipado que pudiera desafiar su influencia. «Sé que estás confundida». «Pero esto es un juego que no entiendes», replicó, despojándome de su sonrisa superficial quizás, «pero estoy dispuesta a aprender», respondí, y el fuego de determinación ardió en mi interior. Con eso, me volví hacia donde había visto a Jaime por última vez, una sensación inquieta en mi pecho. Minutos se volvieron horas, el tiempo parecía extenderse marcando cada latido de mi corazón. El alboroto disminuyó, pero el eco de su promesa seguía presente en mi mente. ¿De verdad volvería? ¿Sería eso suficiente para enfrentar todo lo que estaba sucediendo? La sombra de la incertidumbre se sentía densa, pero la esperanza también comenzaba a abrirse camino en mi interior, creando una lucha entre el miedo y el deseo. Cerré los ojos por un momento, intuyendo la posibilidad de que hoy la vida me ofrecía algo que nunca imaginé, la chispa de la valentía, como una llama indeleble que me recordaba que los sueños y la realidad podían entrelazarse en un baile peligrosamente bello. En medio de esa reflexión, un nuevo grito resonó desde el fondo del salón, esta vez más alarmante. Con un giro repentino y un susurro urgente en la voz de la mujer que lideraba el alboroto, comprendí que se trataba de algo más que rumores. «Jaime se ha ido», gritó, los ojos desbordando preocupación. Mi corazón se detuvo. «¿Se ha ido?», murmuró una voz en mi mente, mientras una oleada de emociones se agitaba en mí. No sabía si se refería a la reunión o a algo más profundo. ¿Qué significaba eso en realidad? Los ecos de incertidumbre y temor comenzaron a dilatarse, y una sombra de desesperación se cernió sobre mí. La pregunta flotó en el aire: ¿qué pasaría ahora que el caos se había desatado? La hora del cambio había llegado, y yo no estaba dispuesta a perder esta batalla antes de que hubiera comenzado. La multitud, antes tensa y en murmullo, ahora se agitaba frenéticamente. Las miradas eran una mezcla de curiosidad y alarma, y podía ver cómo la incertidumbre se reflejaba en los rostros de quienes me rodeaban. Me sentía como un pez fuera del agua, atrapada en un escenario donde todos jugaban su papel, menos yo. «Vete a buscarlo», gritó una voz entre el caos, empujándome a la realidad. No podía quedarme allí, inmóvil. La desesperación empezó a transformarse en acción. Con cada paso que daba, sabía que debía dejar a un lado mi miedo y la súbita inseguridad que Amelia había sembrado en mí. Tenía que encontrar a Jaime. ¿Y si algo malo le había pasado? Esa idea hizo que mi estómago se retorciera. Lo busqué entre la multitud, intentando que cada rostro que veía no fuera un recordatorio de lo que podía perder. Cada vez que me cruzaba con un grupo de personas murmurando, mi corazón aceleraba. Mientras me abría paso entre los asistentes, noté que susurros se intensificaban, y la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Frases como escándalo y ruina empezaron a flotar en mi mente, haciendo eco de mis peores temores. La situación ya no era solo un inconveniente corporativo. Parecía que había consecuencias más profundas y personales involucradas. Finalmente, alcancé un pequeño grupo en la esquina del salón. «¿Alguien ha visto a Jaime?», pregunté con voz temblorosa. Negaron con la cabeza, pero una mujer de cabello rizado me miró intensamente. Escuché que se fue con un grupo a la parte de atrás. «Dicen que está tratando de resolverlo cuanto antes», dijo mientras miraba por encima de mi hombro. Como si también esperara lo peor, cerré los ojos y respiré hondo, llenándome de valor. Si Jaime estaba allí, debía encontrarlo. Con determinación, volví a caminar. Cada paso me acercaba a una realidad que ya no podía ignorar. Mis sentimientos por él eran reales y profundamente enredados en el conflicto que había desatado aquel escándalo. La resignación palpitaba en mi pecho a medida que tomaba conciencia de que había mucho más en juego. Al llegar a la parte trasera, encontré una puerta entreabierta que daba a un pasillo más oscuro. Entré, el sonido de mi respiración resonando como un tambor en la quietud repentina.
Las paredes estaban adornadas con luces tenues que iluminaban débilmente el camino. Jaime, llamé con voz quebrada, consciente de que las palabras se aferraban a la esperanza en mi corazón. La incertidumbre me asaltó de nuevo, una sombra que se cierne, y el silencio tras cada llamada parecía burlarse de mi vulnerabilidad. De pronto, oí voces al otro lado de una puerta cerrada. Una cadena de palabras que se mezclaban en una discusión tensa. «No podemos dejar que esto se expanda», decía una voz grave que reconocí como la de Jaime. «Las implicaciones son enormes. No puedo permitir que esto acabe con lo que he construido», me paralicé. Escuché el temblor en su voz, y el dolor creció en mi interior al darme cuenta de que las decisiones que tomara podrían cambiar no solo su vida, sino también la mía. ¿En qué me había metido? Decidida a no quedarme a la deriva, empujé la puerta lentamente y entré. La habitación estaba decorada con oscuras maderas y un ambiente tenso que vibraba con las palabras no dichas. Jaime estaba de pie, con la mandíbula apretada, rodeado de un par de hombres trajeados que intercambiaban miradas preocupadas. «Jaime», murmuré, sin saber cómo completar la frase. En ese instante, todos los ojos se volvieron hacia mí. La preocupación se tornó en sorpresa primero, seguida de un silencio abrumador. «¿Qué haces aquí?», preguntó Jaime, su voz entremezclada con incredulidad y ansiedad. «Vine a verte». No sabía lo que estaba pasando, y no quería quedarme afuera, respondí, sintiendo que mi propia fortaleza tambaleaba. Uno de los hombres se cruzó de brazos. «Esto no es un lugar para una asistente. Es un asunto de negocios», dijo con desdén, pero Jaime no apartó la mirada de mí. «No, espera. Ella tiene derecho a estar aquí», dijo, su tono firme. En ese momento, oí en su voz una chispa de protección, como si de alguna manera estar allí era más que un simple gesto. Era la afirmación de que también formaba parte de su vida. El hombre que había hablado se encogió de hombros y, aunque parecía molesto, se mantuvo en silencio. El aire se tornó aún más denso. «Jaime, esto es serio. No podemos mantenernos a flote si esto sigue saliendo a la luz». «Su presencia no es útil en este escenario», objetó el otro hombre, su mirada fija en mí. «Puede ser útil de maneras que no anticipamos», respondió Jaime, su voz ahora llena de decisión. «Quiero que esté aquí. Este es mi problema, y necesita saberlo». El esfuerzo por defenderme me llenó de esperanza, pero la gravedad de la situación volvió a golpearme. Aún así, me sentí empoderada por su apoyo. Detrás de ese fuego, hubo un destello de compasión que resonó en mi alma. De repente, el sonido de un susurro, suave pero amenazante, taladró mis pensamientos. «¿Vas a arruinarlo todo?», era la voz de Amelia, como un eco distante, pero presente. El mundo se detuvo mientras cada rostro en la habitación se tornaba hacia mí, y su respuesta pareció elevarse sobre el aire como una presión inminente. Era cuestión de tiempo antes de que el verdadero caos emergiera, y sabía que este momento no era solo una batalla por su futuro, sino también por el mío. «Debemos actuar rápidamente antes de que el daño sea irreversible», dijo uno de ellos, volviendo a la realidad. La sensación de urgencia era palpable, y en ese instante, comprendí que la elección que debía hacer no era solo por mí. Era también por Jaime y el futuro que había empezado a soñar en su compañía. Pero, ¿qué significaría ese futuro si todos a nuestro alrededor trataban de separarnos? Las palabras se apoderaron de mis labios antes de pensar. «Estoy aquí para quedarme. No voy a permitir que esto lo destruya». Las miradas se tornaron hacia mí, y aunque el camino seguía lleno de obstáculos, sabía que había desafiado el destino. Pero, ¿sería suficiente para cambiar el curso de nuestras vidas? La tensión en la sala creció como nubes oscuras en una tormenta inminente. Los hombres de traje se miraron entre sí, evaluando mi declaración, mientras el silencio se convertía en un peso insoportable. Jaime, a su lado, parecía dividir su atención entre ellos y yo, como si cada rincón de su mente luchara por encontrar una solución mientras mis palabras resonaban en el aire. «Pesado, esto es más complicado de lo que piensas», dijo el hombre de cabello canoso, con un tono que me hacía sentir que lo mío era solo un acto infantil entre adultos serios. «No puedes simplemente quedarte aquí y esperar que todo se resuelva. Necesitamos una estrategia y necesito a la persona que me importa a mi lado», respondió Jaime de inmediato, sus ojos ardían con determinación.
Sus palabras me dejaron sin aliento. El corazón me palpitaba, una mezcla de ansiedad y cálido reconocimiento. Era la primera vez que alguien parecía ver más allá del escándalo, hacia el vínculo que habíamos comenzado a formar en medio de este caos. Pero la situación se complica cada vez más, insistió el otro hombre, con un movimiento de mano que sugería que la urgencia de la situación iba más allá de lo que yo podía ver. ¿Y si esto llega a la prensa? No podemos arriesgarnos a que tu imagen sufra un golpe del que no te recuperes. Mis pensamientos se agolpaban. Un instante de lucidez me invadió. ¿Qué pasaría si Jaime era más que un simple jefe para mí? Su lucha no solo era por su negocio, era por un espacio en su vida donde yo también podía ser válida. Abrí la boca, pero mi voz se secó, los miedos de Amelia amenazaban con acallarme. ¿Y si dejamos que ella se quede en la mesa? Puede ser exactamente lo que necesitamos, sugirió Jaime de golpe, levantando una ceja como si por un instante mi presencia pudiera cambiar las reglas del juego. Mis entrañas se crispaban entre el deseo de ayudarlo y el miedo a ser una carga más. No lo comprendes. Ella no pertenece a esto, repitió el hombre de cabello canoso, en un tono cada vez más severo. Pero Jaime no retrocedió, no es solo una asistente. Es alguien en quien confío, y eso es lo que importa, proclamó, avanzando un paso hacia mí, una barrera física entre el escepticismo y el apoyo. Mi pecho se expandió ante su defensa y me llené de valor. Era su lucha, sí, pero podía ser una aliada. El otro hombre frunció el ceño y tomó aire, para finalmente soltar algo que en el fondo sabía que era verdad. Jaime, ¿realmente estás dispuesto a arriesgarlo todo por ella? Las cosas están más allá de nuestro control y tus emociones podrían salirse de control. ¿Qué importa si he estado allí toda la vida y nunca he tenido a nadie con quien compartirlo? Jaime disparó, sus palabras calando hondo en el silencio. No estoy dispuesto a perder lo que he encontrado solo por el miedo a lo que pueda ocurrir. Si lo perco, prefiero saber que luché por ello. Un escalofrío me atravesó al escucharlo. Cada sentimiento que había ido cultivando en secreto se materializaba en esta batalla, en esta lucha personal en la que quería estar presente, en la que quería ser parte y no un mero espectador. Justo en ese momento, una ráfaga de gritos provenientes del salón principal me sacudió de mis pensamientos. Alguien había descubierto algo que podía cambiar la dirección de esta tormenta. Mi corazón se detuvo un instante. ¿Qué más podría suceder? La angustia llenó la habitación, y sé que lo que se acercaba no era bueno. ¿Qué fue eso?, pregunté, buscando la mirada de Jaime. La preocupación se reflejaba en sus ojos, pero su rostro, a pesar de todo, parecía decidido. Debemos estar preparados para cualquier cosa, dijo Jaime, sin apartar la vista de mí. El peso de su mirada me llenaba tanto de esperanza como de temor a lo que vendría. Los murmullos se intensificaron y la gente empezaba a rumorear. Una profunda incertidumbre me envolvió. ¿Qué haremos? La pregunta resonó en mi mente. Nos quedaremos juntos, dijo Jaime, apretando mis manos cuando se acercó más. Vamos a enfrentar esto, juntos. No te dejaré. Sola su promesa era un faro de luz entre la confusión. Pero con el eco de las voces en el fondo, sabía que el caos iba a desatarse en cualquier momento. Nos quedamos ahí, a la espera y con el pulso acelerado, el aire cargado de posibilidades y decisiones que resonaban más en mi corazón que en la razón. Lo que esperaba al otro lado de aquella puerta podía obligar a que nuestras elecciones se volvieran más críticas, más dolorosas. Te necesito, murmuré, y aunque la certeza de lo que se avecinaba pesaba, había una nueva claridad en la forma en que nos enfrentábamos a la situación. Justo entonces, la puerta se abrió. La mirada de una periodista desbordaba curiosidad y determinación. Primera pregunta, ¿es cierto que Jaime tiene una relación con su asistente? La grabadora parpadeó en su mano, dispuesta a capturar cada fragmento de nuestra inminente calamidad. El viento cambió y el futuro se sintió más incierto que nunca. Pero en ese instante, en esa conexión, comprendí que la lucha por lo que construimos valía cada riesgo. ¿Podría ser el amor lo que salvara a Jaime de su tormenta? ¿O nos hundiría a ambos en la profundidad de la incertidumbre? La periodista, con su rostro iluminado por una confianza inquebrantable, no se detuvo a esperar una respuesta. En el momento en que sus palabras atravesaron la sala,
El aire se volvió un mar de murmullos y miradas entrelazadas, como si cada persona allí presente sostuviera un hilo que los conectaba a un destino incierto. ¿Cuál es su respuesta, Jaime?, insistió, su voz resonando con la claridad de un tambor. La presión aumentaba, cada segundo era un eco de una pregunta que, tal vez, nunca debió ser formulada en voz alta. Mis manos se aferraron a las de Jaime con fuerza. El roce de su piel debajo de la mía era un talismán contra el caos que amenazaba con engullirnos. Jaime tomó un respiro profundo, y pude sentir que en el fondo se debatía entre la razón y el instinto. Lo que hay entre Amelia y yo no es un rumor. Es algo real, algo que hemos construido juntos, declaró al fin, con una convicción que temblaba en el aire como un fino hilo de acero. Sus ojos, fijos y decididos, no se apartaron de los míos. En ese instante, su proclamación se sintió como un escudo frente a la tormenta. La periodista no retrocedió. ¿No teme que eso afecte su imagen? Es una relación complicada y podría dar lugar a malas interpretaciones, continuó, buscando alguna rendija que pudiera abrir el camino hacia una historia más jugosa. El sonido de las cámaras a su alrededor parecía un eco lejano, un murmullo opaco frente al latido de mi corazón. ¿Y qué importa la imagen si no tengo a nadie a mi lado en quien confiar? Jaime respondió, su voz resonando con una sinceridad que me llenó de emoción. La sala quedó en un silencio reverente. En esa declaración, en esas palabras que volaron hacia mí como un abrazo cálido, supe que estaba dispuesta a enfrentar cualquier adversidad, incluso lo que llegara en forma de titulares escandalosos. Tenemos que salir de aquí, susurré en un instante de lucidez. No podemos dejar que esto nos consuma. Es solo ruido si no le damos poder. Mis palabras parecían encontrar eco en su mirada. La tensión del momento se convirtió en una corriente de acción. Sin dudar, Jaime se giró hacia los hombres en trajes y les pidió que nos distrajeran mientras nos escabullíamos por la puerta trasera. A pesar del caos que cernía sobre nosotros, sentí una eufórica sensación de estar escapando, como si cada paso que dábamos nos alejaba de las sombras de la sala y del escándalo inminente. Con sus manos entrelazadas, corrimos por los pasillos, uniendo nuestras fuerzas en una danza apresurada hacia lo desconocido. Cualquier mirada que nos detuviera, cualquier voz que nos llamara de regreso, se desvanecían a medida que escalábamos nuestra propia libertad. Podíamos sentir cómo el mundo seguía girando, como si entre más nos alejábamos de la tormenta, más intensos se volvían los murmullos. Jed, el asistente de Jaime, nos interceptó en la salida, su rostro pálido como si hubiera visto un espectro. «Están diciendo que hay un vídeo», soltó, su voz temblando. La brisa fresca de la noche apenas podía apagar la llama de mis ansiedades. «¿Un vídeo de ustedes?». El aire se me cortó en la garganta. Una súbita sacudida de desesperación me atravesó. ¿Qué potencial catástrofe acechaba detrás de esas palabras? Era una revelación que podía desgarrar todo lo que habíamos cimentado. ¿Qué tipo de vídeo?, pregunté con ansiedad, tratando de aferrarme al hilo de la calma que parecía escurrirse de mis manos. No se sabe. Pero lo tienen, lo han visto, y están preparándose para filtrarlo, continuó Jed, su expresión sombría. La noticia era un golpe en la cara, un manto de dudas que amenazaba con desplomarse sobre nosotros. Jaime me miró, los ojos llenos de intensidad, y su mano, aún entrelazada con la mía, se aferró un poco más fuerte. «No podemos dejar que eso nos defina», dijo con voz firme. «No importa lo que pase, podemos superar esto. Solo tenemos que mantenernos unidos». El pánico y la esperanza se entrelazaron en el aire. Su determinación iluminaba un camino en medio del caos, como un faro que no vacila en la tormenta. Lo que pensaba que iba a ser el final se convertía en el principio de una nueva lucha por lo que realmente importaba. Una batalla que iba más allá de lo superficial. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, la pregunta latía más fuerte que nunca. ¿Sería suficiente nuestro amor para resistir el arrollador torrente del juicio y la presión del mundo exterior? La adrenalina se convirtió en limbo. Un escalofrío irreprimible recorrió mi espalda cuando la realidad se precipitó sobre mí como una ola. Mientras comenzábamos a correr nuevamente, la conexión que compartíamos, ese lazo intenso y profundo, se volvió una mezcla de deseo y miedo. Aquella noche, mientras el futuro se tornaba sombrío, supe que el verdadero desafío estaba por venir, y los ecos de nuestras decisiones aún resonarían en la distancia. Los pasos resonaban en el oscuro pasillo,
Su eco era una muestra de nuestra fuga desenfrenada hacia un destino entre sombras y luces de neón. La adrenalina nos impulsaba, pero el nudo en mi estómago crecía, su peso cada vez más intolerable. ¿Había alguna forma de escapar de este laberinto en el que nos habían encerrado? Las luces de la ciudad chisporroteaban a través de las brumas de la noche, pero nuestras mentes estaban tejidas en un tapiz de inquietud. Al salir a la calle, el aire fresco me golpeó como un balde de agua helada. Jaime se detuvo, apretando mi mano, y sus ojos encontraron los míos. En aquel cruce entre la urgencia de la situación y la profundidad de nuestra conexión, podía leer su miedo. No era solo el pánico por el escándalo que nos acechaba, sino la incertidumbre que se cernía sobre lo que significaría todo esto para nosotros. ¿A dónde vamos?, murmuré, buscando refugio en su mirada. La pregunta no solo buscaba saber hacia dónde huíamos, sino también lo que quedaría entre nosotros tras escapar de este momento. Sus palabras se deslizaron por el espacio entre nosotros como un guiño de luz. «Debemos encontrar un lugar seguro, un lugar donde podamos pensar», respondió, su voz firme pero templada por la preocupación. «¿No podemos permitir que nos dividan y el vídeo? ¿Qué tal si es peor de lo que imaginas?» Mi voz tembló, consciente del abismo que se abría a nuestro alrededor. «Podría destruir todo lo que hemos construido». Jaime se movió un paso más cerca, como si al acercarse pudiera disminuir las distancias. «Amelia, no estoy dispuesto a perder esto. No importa lo que digan o hagan. Lo que tenemos vale la pena pelearlo». La determinación brillaba en sus ojos, pero tras esa confianza, vi la chispa de su propia vulnerabilidad. Era un océano de emociones combinado, amor, miedo, esperanza y sobre todo, una urgencia por sobrevivir a lo que los demás pudieran pensar. Un instante de silencio suspendió el tiempo, y en ese espacio un nuevo impulso surgió entre nosotros. Consciente de que la única forma de lidiar con este monstruo era enfrentarlo, asentí. «Vamos a encontrar esa verdad, Jaime. No podemos dejar que nos dictan nuestra historia». Con pasos firmes y resueltos, comenzamos a caminar, nuestro destino incierto pero nuestra intención clara. Las luces de un café cercano brillaron intensamente, como un faro invitando a náufragos a encontrar un puerto seguro. El lugar estaba lleno de clientes, quienes, ajenos a nuestras tristezas, reían y compartían historias que parecían tan despreocupadas en comparación con la tormenta que acechaba allá. Afuera, al cruzar la puerta, el aroma del café recién hecho y el suave murmullo de conversaciones nos rodearon, pero a pesar de la calidez del ambiente, la tensión aún permanecía. Nos sentamos en un rincón, ocultos entre las sombras de la noche. La incertidumbre del futuro se podía palpar en el aire pesado que nos envolvía. «Sé que esto es complicado», empezó Jaime, sus dedos tamborileando nerviosamente sobre la mesa, «pero tal vez deberíamos considerar enfrentarlo. Hablar con la prensa antes de que el vídeo sea lanzado». «¿Y qué les dirías? ¿Que tu empleada es más que un escándalo para ellos?» La ironía se deslizó en mis palabras. «No les importa. Lo que quieren es una historia jugosa, y ni siquiera piensan en quiénes somos realmente». Lo vi luchar, su plétora de emociones reluciendo en sus ojos. «No estoy pidiendo que lo entendamos de inmediato, pero me importa lo que piensen de nosotros». Poder escuchar su vulnerabilidad me erizó la piel, creando un nuevo vínculo entre nuestra piel y alma. «Lo que importa es que sea yo quien esté de pie a tu lado, Jaime. No tenemos que tener todas las respuestas ahora mismo, podemos dar un paso a la vez». Con esa necesidad de autenticidad danzando en el aire, recopilé mi valentía para abordar lo que vendría. Nos acercamos más, nuestras manos aún unidas sobre la mesa. El silencio que nos rodeaba se transformó en un refugio, un espacio que nos permitía contemplar el futuro, a pesar de la tormenta. De pronto, un sonido atronador rompió el aire, y los murmullos cesaron. Miramos hacia la entrada. Una figura familiar se destacó frente a nosotros. Era un rostro que nunca pensé que querría ver en ese momento, la periodista, con una sonrisa astuta en los labios. ¿Pensaron que se escaparían tan fácilmente? Su voz era como un hilo afilado que cortaba la fragilidad del momento. La sala se llenó de desasosiego a su alrededor, y el calor en el aire se tornó pesado nuevamente. Un sudor frío recorrió mi espalda. La realidad comenzaba a volverse a nuestro alrededor como un dios al que no se le puede eludir.
¿Sería posible que el mismo escándalo que intentábamos evitar ahora nos hubiera encontrado en nuestra búsqueda de respuestas? En ese instante supe que no había marcha atrás. La verdad estaba por brotar, y nuestro amor iba a ser probado incesantemente en esa encrucijada. Al abrir los ojos, comprendí que la vida y el amor a menudo se entrelazan con formas que nunca imaginamos. La periodista, con su aire de autoridad, hacía eco de mis peores temores. Sus ojos, que brillaban con expectación, se centraban en nosotros como buitres sobre una presa vulnerable. El café, que en un momento había representado refugio y esperanza, ahora se transformaba en la arena movediza de la incertidumbre. ¿Tu asistente o tal vez algo más?, continuó, su voz afilada, cortante como un cuchillo. Sentí que la sala contenía la respiración, el silencio era tan poderoso que retumbaba en mis oídos. Miré a Jaime. Sus ojos reflejaban un cóctel de desafío y temor. Sabía que nuestro mundo estaba a punto de ser desnudado ante los ojos de todos. Sin embargo, en ese instante de incertidumbre, me di cuenta de que era el momento. El momento de luchar por nuestra verdad, no como una simple asistente y un millonario, sino como dos almas que habían decidido arriesgarlo todo por una conexión real. Tomé aire, la calidez que antes nos envolvía se había vuelto un abrazo de coraje, y entendí que la historia que compartíamos merecía ser narrada. Lo que hay entre nosotros es verdadero, comencé, dejando que cada palabra fluyera como un río desbordante. No estamos aquí por escándalos ni por etiquetas. Esto es amor, y lucharemos por el derecho a ser quienes somos sin importar lo que la gente diga. Las miradas se volvían entre mí y Jaime, curiosidad y escepticismo tejían una red en la sala. La periodista quedó petrificada, como si mis palabras hubieran entorpecido su enfoque. Jaime tomó mi mano, su agarre firme y dispuesto, y supe que teníamos que enfrentarlo juntos. Amelia solo pretende aprovecharse de las inseguridades que otros han intentado construir en torno a nosotros, añadió Jaime, su voz resonando con firmeza. Este es nuestro momento, y no dejaremos que el miedo nos defina. Las palabras nos envolvieron entre el murmullo de los presentes. Esos segundos parecían durar una eternidad. En ese vaivén de emociones compartidas, nos enfrentamos a la tormenta, relajándonos en la incredulidad de lo que estábamos creando. Y, por un instante mágico, la tensión comenzó a romperse. La periodista, ahora en silencio, observaba con una mezcla de sorpresa y respeto. La adrenalina zumbaba en mis venas, como un coraje nuevo que surgía de un profundo anhelo de ser genuinamente vista. No tenemos que encajar en los moldes que han sido vaporosamente dibujados por otros. Pertenecemos a nosotros mismos, y eso es ampliamente suficiente, finalicé, mi voz resonando a través del café con un eco triunfal que parecía sacudir las bases de nuestra realidad. Al mirar a Jaime, vi que sus ojos brillaban con admiración, y lo entendí. Habíamos construido un refugio en medio de la tormenta, un espacio donde nuestras vulnerabilidades podían danzar sin miedo. Todo lo que habíamos vivido había valido la pena, porque finalmente nuestro amor emergía a la luz. De repente, un sonido brillante de aplausos estalló en la sala. La gente, que antes había sido espectadora de su propio suspenso, ahora aplaudía con fervor, como si la chispa que había encendido en nosotros se estuviera extendiendo. Y entonces, lo entendí. Más allá de las etiquetas, de las historias que otros contaminaron, había un hilo de humanidad que nos conectaba a todos. La búsqueda de amor y conexión es un espejo del deseo universal de ser vistos y aceptados. En ese lienzo de momentos reales, mi corazón se llenó de alivio y esperanza, así que, ¿dónde estamos realmente?, pregunté, volteándome hacia Jaime, quien sonreía abiertamente. En una historia personalizada por cada susurro, cada rechazo, cada llanto y cada risa, un relato donde somos también los escritores y los protagonistas, respondió, sus ojos refractando complicidad y renovada fuerza. Y ahí, en medio de la multitud que se ofreció como una tribu para nosotros, tomé la prueba que alguna vez creí como una carga y lo transformé en el vínculo que conectaba nuestras almas. Al tomarnos de la mano, juntos decidimos no dejar que el miedo nos arrastrara. Ahora sabíamos que la historia no trataba solo de un millonario y su empleada. Era sobre la búsqueda de la autenticidad en un mundo lleno de capas de incertidumbre y apariencia. Cada paso que di junto a Jaime era un recordatorio de que, al final, el amor verdadero tiende a brillar en la oscuridad a medida que nuestra historia se tejía en la realidad. El eco de un nuevo comienzo resonó en lo más profundo de mi ser.
En una vida convertida en un lienzo donde habíamos comenzado a pintar nuestra verdad, entendí que, aunque el futuro era incierto, lo enfrentaría porque juntos éramos capaces de desafiar cualquier tormenta. Hoy es nuestro día para brillar. Esa idea me llenó de una nueva certeza. Esa noche, bajo las luces titilantes de la ciudad, comenzamos a caminar hacia adelante, listo para enfrentar lo que viniera. Porque al final, aún en la vulnerabilidad, habíamos encontrado la fuerza para ser vistos, y eso era el verdadero triunfo. Tú eres el sol que nunca deja de brillar en mi vida, y juntos, desnudaremos nuestras incertidumbres para hacer de esta historia el hogar donde el amor siempre prevalezca.